corazones limpios, Señor, danos corazones puros, Señor, danos novios. Y todas las muchachas respondieron con un gran suspiro, amén. Nos fascinan las historias de amor. Lo interesante acerca de esta historia es que no es una novela romántica, no. Es una verdadera historia, y es una de las más extraordinarias historias de amor jamás escritas. Benjamin Franklin, quien fuera uno de los fundadores de los Estados Unidos como nación, fue nombrado embajador de su país en Francia, y cuando él estuvo allá, se hizo miembro de una sociedad literaria. Durante las reuniones de esta sociedad, sus socios leían diferentes trabajos literarios, aún agnósticos, a quienes no les importaba en absoluto la Biblia. Pero Benjamin Franklin, sin decirles de dónde había sacado la historia, les relató la historia de Ruth. Cuando terminó, le dijeron, Dr. Franklin, esa es la más hermosa historia de amor que hemos escuchado. Quisiera darnos permiso para que la imprimamos y la demos a conocer al mundo. Benjamin Franklin rió de muy buena gana y les dijo, caballeros, esta historia ya está impresa y ya se la ha dado a conocer al mundo. La pueden encontrar en ese libro que ustedes desprecian, la Biblia. ¡Qué estupenda es esta historia! Y es el único libro de la Biblia que describe la vida de una mujer llamada Ruth. Y es una historia valiosa porque nos habla de redención. Ruth es en el Antiguo Testamento un retrato de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el hombre con el cual se casó, Boaz, es el retrato de Cristo, nuestro Redentor. Y yo espero que usted sea muy bendecido al estudiar juntos esta historia. Nosotros somos la suma total de nuestras decisiones. Por eso quiero que piense en las decisiones que toma y oro a Dios para que algunos de ustedes hoy hagan la más grande decisión de toda su vida. Ahora permítanme hablar acerca del trasfondo de este libro. Fue escrito en tiempos difíciles, en días tenebrosos. Fue escrito en el tiempo de los jueces. Aunque tiene la Biblia abierta en el libro de Ruth, retroceda al libro de Jueces. Y observe el último versículo en el libro de Jueces, que dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, eran tiempos difíciles, eran días espiritual y nacionalmente tenebrosos, había caos, apostasía y anarquía en la nación. Eran días económicamente inestables, había hambre. Eran días domésticamente peligrosos, ¿cómo lo vamos a ver? En todo sentido eran tiempos difíciles y aún así, después del libro de Jueces tenemos el libro de Ruth. Está ahí como una estrella deslumbrante en medio de la noche oscura, como una gardenia en un desierto árido de desesperación. Y lo que el libro de Ruth realmente es, escúcheme, es esperanza resplandeciente en los días tenebrosos. Amigos, estos son días tenebrosos, pero hay una esperanza resplandeciente, y quizá como Ruth, usted va a enfrentar días tenebrosos, problemas, tiempos de desesperación, y Jesucristo llegará a ser para usted lo que Boaz fue para Ruth. Y cuando usted dé su corazón a Jesucristo, va a encontrarse en medio de una hermosa historia de amor. Vamos a ver tres cosas en este capítulo. En primer lugar, el principio de la libertad de escoger. Le invito a leer Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén. A propósito, Belén era donde Jesús nació, Belén de Judá. La palabra Belén significa casa de pan. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora los moabitas, como vamos a ver, eran los archienemigos de Israel. Ellos eran una raza obscena, pagana, y Moab era un lugar obsceno y pagano. Y aquí estaba un hombre de la nación de Israel. Y como había hambre en el país, tomó una decisión y le dice a su familia, Malón, Kelión,
Noemí, vengan. ¿A dónde vamos, papá? Bueno, parece que va a haber hambre aquí. Nosotros nos iremos a Moab. Se fueron a ese país maldito. Él tomó una decisión y fue una mala decisión. Fue una decisión que marcó su vida con tragedia, pero él tomó esa decisión. Permítame decir algo acerca de las decisiones, porque todo el capítulo aquí, en mi estimación, se basa en las decisiones. Y recuerda el título del mensaje. Es la decisión lo que determina el destino. Somos libres de escoger. Eso es lo que no nos hace máquinas, sino personas. Eso es lo que nos hace moralmente responsables. Por favor, anote al margen de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le ruego que me preste atención. Hoy Dios pone ante nosotros la misma opción, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, y somos libres de escoger. Y Dios dice, escoge la vida. Usted es libre de escoger. ¿Lo comprende? Usted no es una máquina. No es una víctima del destino. Vote su horóscopo. Usted es libre de escoger. Pero ahora escúcheme. Usted no es libre para no escoger. Usted no puede decir, yo no escogeré entre la vida y la muerte. Negarse a la vida es escoger la muerte. Usted no es libre para no escoger. Al final de este mensaje le daré la oportunidad de tomar la decisión de entregarse a Cristo si no es un creyente. Usted tomará una decisión. Si dice, no voy a tomar una decisión hoy. Oh, sí, lo hará. Si decide no dar su corazón a Jesús, esa es una decisión. Usted decidió no hacerlo. Verá, rechazar a Cristo es escoger no tener a Cristo. No existe ninguna manera en que usted pueda escaparse de tomar una decisión hoy. Siempre escogemos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Lo que muchos no entienden es que el no aceptar a Cristo es rechazarlo. No aceptarlo es negarlo. Aparentemente nunca comprenden que aunque tienen la libertad para escoger, no son libres para no escoger. Hoy usted puede decir sí o no a Jesucristo. ¿Lo comprendió? Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Usted es libre de escoger, pero usted no es libre para no escoger, y usted no es libre para escoger las consecuencias de su decisión. Eso es muy importante. Usted es libre de escoger, pero no es libre para escoger las consecuencias de su decisión. Es libre de escoger lanzarse de un edificio de 10 pisos, pero después de que haya saltado del edificio, lo que usted escogió libremente hacer, empieza a escoger por usted. ¿Correcto? Usted no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Las personas hablan acerca de libertad, hablan del amor libre, pero no son libres de escoger las consecuencias de sus decisiones. Actualmente lo estamos viendo en todo el mundo. La vil epidemia de enfermedades venéreas. Preciosos bebecitos que deberían nacer en hogares llenos de amor. Muchos de ellos pasan por la cámara de la muerte del aborto. Ellos hablan de su libertad de escoger. ¿Por qué no terminan esa frase y dicen su libertad de escoger asesinar a un bebé? Libertad de escoger. Ellos dicen, decidimos no tener este bebé. No, usted no es libre para escoger así. Simplemente es libre de escoger si tendrá un bebé vivo o un bebé muerto, porque de todas maneras va a tener un bebé. Verá, usted es libre de escoger, pero no es libre de no escoger, y no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Primero usted toma su decisión y después su decisión escoge por usted. Déjeme decirle que cuando usted toma unas cuantas grandes decisiones, eso se encarga de muchas de las decisiones pequeñas. ¿Ha salido usted con su cónyuge para ir a comer afuera?
y ha experimentado el ritual de ¿dónde quieres ir a comer? No lo sé, donde tú quieras. Y si están en su carro, darán vueltas y más vueltas por la ciudad discutiendo dónde van a ir a comer. ¿Le ha sucedido eso a usted? Estoy seguro que sí. Permítame decirle lo que hace la diferencia. Cuando mi esposa y yo salimos afuera a comer, no tratamos de tomar una decisión frente a cada restaurante que pasamos, porque sabemos exactamente a dónde queremos ir a comer. Verá, cuando usted toma grandes decisiones, un gran número de pequeñas decisiones se realizan automáticamente. Yo viajo frecuentemente y tengo que quedarme en un hotel. Y usted sabe que en las habitaciones de los hoteles puede mirar películas pornográficas en la televisión. Pero cada vez que voy a un hotel, yo no tengo que estar decidiendo si voy a mirar esa basura. Ya he tomado la decisión de no hacerlo porque Cristo es mi Señor. Cuando usted toma unas cuantas decisiones grandes, automáticamente se realizarán unas cuantas decisiones pequeñas. Sí, somos libres para escoger, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Y si hacemos grandes decisiones que automáticamente se encargan de las decisiones pequeñas, entonces la mayor decisión que usted deberá hacer es el confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora, hay muchas decisiones que hacemos en la vida que no tienen profundas o mayores consecuencias. Por ejemplo, si usted tiene sed, usted tiene para escoger entre una gran variedad de refrescos de diferentes marcas y tamaños, con cafeína o descafeinados, sin azúcar o artificialmente endulzados. Pero estas decisiones no tienen mayores consecuencias. Es lo mismo si quiere comprar un carro. ¿Sabía que en promedio hay 752 modelos de carros para escoger en infinidad de colores y con toda clase de accesorios? Y en Nueva York hay un almacén que únicamente vende bombillos eléctricos y tiene 2005 variedades de los mismos. Así que mientras algunas decisiones no tienen mayores consecuencias, hay otras decisiones que son extraordinariamente importantes. Entonces, el primer punto que quiero que usted entienda es el principio de la libertad de escoger. El segundo punto es el problema de una decisión equivocada. Primero, el principio de la libertad de escoger. Segundo, el problema de una decisión equivocada. Sigamos con la historia bíblica. Ahora lo que Elimelech hizo fue entrar en la tierra de Moab cuando él no tenía por qué ir ahí. Él descendía de un buen linaje, conocía la verdad, él nació en Belén, y Belén, usted sabe, fue donde nuestro Salvador nació. A propósito, el nombre Elimelech quiere decir, mi Dios es el rey. ¿Por qué razón tomó una mala decisión? Estamos hablando acerca de los problemas de una decisión equivocada. El versículo 1 nos dice que había hambre en la tierra. Él estaba siendo motivado por lo físico, no por lo espiritual. Y Satanás había susurrado en su oreja, Elimelech, un hombre tiene que vivir. Sabía que esa es una mentira. No tenemos necesariamente que vivir, sino que morir y después comparecer ante Dios. Pero lo que Elimelech hizo fue decir, mire, yo sé lo que Dios ha dicho. Sé que Dios ha prometido bendecirnos, pero tengo que cuidar de mí mismo. Y puso lo físico por sobre lo espiritual. Por favor, anote al margen Salmo 37. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Jesucristo en Mateo 6:33 dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted dirá, un momento, pastor, espere un momento. Yo no creo que eso es verdad. Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha puesto a Dios primero y Él le falló? Piénselo. Y no diga que no es verdad cuando no lo ha tratado. Ahora, la mayoría de las personas aman las cosas y usan o tratan de usar a Dios. Pero
La verdad es que debemos amar a Dios y usar las cosas. Dios jamás obrará si le tenemos en segundo lugar. Elimelech hizo una decisión, pero su motivación era incorrecta. Era más material que espiritual. Pero Elimelech no solo tuvo una motivación equivocada, sino que utilizó el método equivocado, caminar por vista y no por fe. Él está mirando las apariencias. ¿Sabe lo que es la fe? Fe es creer a Dios a pesar de las apariencias y obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Aquí, ¿cuál es la apariencia? Que hay hambruna en la casa del pan, en la tierra de Belén. Así que su solución es ir a Moab. Y eso es caminar por vista y no por fe. Está tratando de escapar del problema. El salmista dijo: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Escapar, huir. ¿Alguna vez ha dicho: mis problemas son muy grandes, si solo pudiera irme a algún lugar solitario y dejar que el mundo siga su rumbo? ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Amigo, escúcheme. Dios no quiere darle alas como de paloma para que vuele y escape. Dios quiere darle alas de águila para que vuele por sobre sus problemas, donde quiera que esté. Y si esto que llamamos cristianismo no da resultado ahora, si no trabaja en su situación actual, entonces no dará resultado en ninguna parte para nadie. Elimelech estuvo motivado primero por lo material en vez de lo espiritual. Segundo, tuvo la motivación y el método equivocados, caminar por vista y no por fe. Y tercero, tomó la decisión equivocada porque tuvo el amo equivocado. Cuando él fue a Moab, fue a territorio enemigo. Los moabitas eran enemigos de Dios, habían invadido Israel y gobernado por 18 años, y Dios había puesto una maldición sobre ellos. ¿Sabía que cuando usted y yo vivimos en descreimiento y desobediencia a Dios, deshonramos a Dios y entramos en territorio del enemigo? ¿Y qué es lo que sucedió con este hombre cuando trajo a toda su familia a vivir en territorio enemigo? Él tenía 2 hijos. ¿Y sabe lo que hicieron? Se casaron con mujeres moabitas y toda su vida desde entonces fue un verdadero desorden porque no pudo o no quiso creer a Dios. Amigo, tiene su vida en total desorden. Seguramente la causa es espiritual. ¿Cree usted en Dios y a Dios? Si no cree, no en vano su vida es un desorden. No quisiera este mismo momento hacer una decisión por Cristo. Es la más grande e importante decisión de toda su vida. Permítame hacer un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior al hablar del tema cómo tener esperanza firme en un mundo incierto. Estamos estudiando el capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y abarcando el tema de los últimos tiempos. Y con toda honestidad debo decir que no tenemos la seguridad de que los nuestros sean los últimos tiempos. Pero escúcheme atentamente. En un sentido de la palabra, los últimos tiempos comenzaron con la ascensión del Señor Jesús al cielo
Y desde entonces hasta este mismo momento estamos viviendo al borde de la eternidad. Y aunque es muy cierto que Jesús puede regresar en cualquier momento, esto ha sido así desde hace más de 2000 años. Cuando Pablo escribió a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, hizo referencia a una fe firme en un mundo que ya en ese entonces era incierto. Y de esa enseñanza paulina podemos aprender 3 verdades fundamentales, de las cuales ya hemos estudiado 2. Primera, usted no debe desanimarse, y segunda, usted no debe ser engañado. Pablo les dice a los tesalonicenses no solo que no deben desmayar, sino que no deben dejarse engañar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nadie os engañe de ninguna manera. Espero que usted tenga la buena costumbre de escuchar estos programas con su Biblia a la mano y un cuaderno de notas. Así aprovechará al máximo lo que Dios quiere enseñarle por medio de este estudio bíblico. En relación con el anticristo, escuche lo que Jesús dijo en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, esa será la señal de que la gran tribulación va a comenzar. ¿Cuándo será revelado el anticristo? Volvamos al verso 3 de 2 Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué es lo que eso nos dice a nosotros? Nos dice que el anticristo ya está vivo y entre nosotros, pero aún no ha sido revelado y que puede estar viviendo en algún lugar del mundo. Ahora, yo personalmente creo que el anticristo saldrá de una Europa reunificada, pero hasta cuando sea revelado, hay un espíritu trabajando en el mundo a su favor, espíritu que la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2, los versos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Amigo, quiero que entienda muy bien lo siguiente. El verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta. Y eso quiere decir que si el anticristo está vivo y bien en nuestros días, hay algo que lo detiene, que no le deja actuar. El anticristo no aparecerá en el escenario del mundo hasta que sea el momento apropiado. Y la primera parte del verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Si usted no puede ver el espíritu del anticristo trabajando en el mundo hoy, es que está padeciendo de absoluta ceguera espiritual. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Note 2 frases muy importantes. En el verso 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. Y en el verso 7, solo que hay quien al presente lo detiene. Bien, ¿qué es lo que lo detiene? La iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ¿quién lo detendrá? El Espíritu Santo. ¿Cuándo la iglesia que es habitada por el Espíritu Santo ya no detendrá al anticristo? Bueno, cuando sea arrebatada al cielo. Entonces, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y si el Espíritu Santo y la iglesia ya no están en la tierra, nada detendrá las actividades del anticristo. ¿Sabía usted que la iglesia en realidad restringe el poder del diablo?
y que el Espíritu Santo, habitando en los creyentes, detiene a Satanás para que no haga todo lo que quiere hacer. Estudie el libro de Job y descubrirá que Satanás se queja delante de Dios porque no le deja hacer todo lo que él quiere hacer. Pero uno de estos días, el diablo no tendrá restricciones. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando nosotros, la Iglesia de Cristo, ya no estemos aquí. Los inconversos, por lo general, no nos quieren a nosotros, los creyentes evangélicos. Desean que no estemos aquí. Para ellos somos como una piedra en el zapato o como una basura en el ojo. Sin embargo, la Biblia dice que somos sal y luz. ¿Qué hace la sal a más de dar sabor? Conserva los alimentos, pero también irrita. Uno de estos días, esta sal que conserva e irrita será quitada del mundo. ¿Qué hace la luz? La luz ilumina y revela. Uno de estos días, esta luz reveladora e iluminadora será quitada del mundo. Uno de estos días, ya no será posible escuchar estudios bíblicos y mensajes como el que hoy comparto con usted. Entonces aparecerá el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y será revelado. Cuando la Iglesia y el Espíritu Santo sean quitados del mundo, entonces un maremoto de maldad y perversidad inundará la tierra y nada podrá detenerlo. Sería como tratar de detener las cataratas del Niágara con una represa hecha con palillo de dientes. Y seguramente alguien me preguntará, pastor, ¿quiere decir que el Espíritu Santo de Dios ya no estará en la tierra? Mi amigo, esa es una pregunta muy válida. El Espíritu Santo de Dios está en todas partes y no hay ningún lugar en donde Dios no esté. Pero el apóstol Pablo está hablando del poder restrictivo del Espíritu Santo. Se podría decir que el Espíritu Santo se hará a un lado. Y entonces el anticristo, el hombre de pecado, hará visible su presencia en este mundo. Él será el sumum de todos los Atilas, los Hitlers, los Stalins, los Napoleones, los Osama Bin Ladens, los Khomeini's y los Saddam Husseins que han existido y que existen y que existirán. Él será el extracto de todo lo que es diabólico. Será un brillante genio intelectual. Su autoridad será total y dominadora. Su odio no conocerá fronteras. Sus técnicas serán incomparables. Los hombres estarán dispuestos a morir por él. Las mujeres se rendirán a sus pies y los niños pronunciarán su nombre con reverencia y todo el mundo se maravillará de la bestia. El plan maestro de Satanás está ligado a este superhombre de Satanás, quien controlará a todo el mundo por medio de las finanzas, la política y la religión. El verso 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él será capaz de hacer creer que arriba significa abajo, que lo negro es blanco, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, que lo amargo es dulce y viceversa. Por eso Pablo en los versos del 10 al 12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amiga, amigo, si usted está pensando hacer una decisión por Cristo después del rapto, se lo puedo asegurar que será demasiado tarde. Es cierto, habrá alguna gente que se salve después del rapto, pero no personas que van cada domingo a sus iglesias y se sientan en cómodas sillas, o que escuchan programas como el presente, y que cuando escuchan el plan de salvación y la invitación para que se arrepientan de sus pecados y reciban perdón por medio de Jesucristo, dicen, no quiero recibir a Jesús como mi Salvador.
Con esto, lo que están diciendo es que no creen en la verdad y se complacen en la injusticia. A un hombre o a una mujer a quien se le presenta la verdad de Dios, no la de los hombres, y que piensa en su pecado y que prefiere su pecado a la verdad, Dios le dirá: con tu pecado llevarás el equipaje de tu incredulidad cuando la iglesia sea arrebatada. La Biblia dice que los seres humanos estarán más prontos a creer las mentiras del anticristo que la verdad de Jesús. Parece que algunos piensan de la siguiente manera: voy a esperar hasta el rapto, y si eso sucede y los demás desaparecen, entonces buscaré la salvación. ¿Me permite decirle algo al respecto? No, usted no buscará ninguna salvación, porque creerá más las mentiras del anticristo, y aunque experimente la gran tribulación, finalmente morirá y se irá al infierno. Y si solo escuchar esto le parece duro, imagínese lo que será en la realidad. Pablo les dice a los tesalonicenses que, primero, no deben estar desanimados; segundo, que no deben dejarse engañar; y tercero, que no serán decepcionados. Veamos el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí se está hablando de la batalla de Armagedón. Cuando el inicuo, el anticristo, venga, el Señor lo consumirá con el espíritu de su boca. ¿Qué quiere decir el apóstol? Que el mismo Jesús, que con su palabra les dio existencia, asimismo con su palabra los aniquilará. Recuerde que la segunda venida del Señor será en 2 etapas. Primero, Él viene secretamente por su iglesia. Y segundo, Él viene soberana y públicamente con su iglesia. Hay un período de 7 años entre la gran tribulación y el regreso del Señor, no solo en el misterio del rapto, sino en la majestad de su revelación. Será entonces cuando el anticristo será destruido, cuando el 777, esto es, el Señor Jesucristo, se encargará personalmente del 666. Esto es el anticristo. Será cuando Jesús, a quien le pusieron una corona de espinas, tendrá una diadema de brillantes. Cuando Jesús, que murió en lugar de los pecadores, vendrá para ejecutar juicio sobre aquellos que rechazaron y se burlaron de su amor. El que vino la primera vez para buscar y salvar lo que se había perdido, vendrá para juzgar. Jesús vino la primera vez en misericordia. La segunda vez vendrá como llama de fuego. La primera vez vino en humildad. La segunda vez vendrá en gloria, con indescriptible poder. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para usted, para mí, para todos nosotros? Bueno, por lo menos debe significar 5 cosas. Primero, que hay un factor de intercesión. Segundo, que hay un factor de ganar almas. Tercero, que hay un factor de preparación familiar. Cuarto, que hay un factor de consolación. Y quinto, que hay un factor de esperanza. En otras palabras, debemos ser movidos a compasión por aquellos que aún no son salvos. Debe ser una prioridad el traer almas para que conozcan al Salvador, comenzando con nuestra propia familia, cónyuge, hijos, familiares cercanos y lejanos, amigos, socios, compañeros de trabajo. Y así como nosotros somos consolados en el Señor, debemos ser de consolación para otros, compartiendo con ellos la sólida y firme esperanza que tenemos. Por eso no debemos desmayar, ni debemos ir por ahí con ataques de histeria escatológica. Y sepamos sin envanecernos que somos los únicos que en verdad entendemos lo que está sucediendo en nuestros días y en nuestra época. Algunas personas visitaban una iglesia realmente antigua. Era un hermoso edificio y querían verla por dentro. Encontraron a un hombre haciendo la limpieza exterior y le preguntaron si podían recorrer toda la iglesia.
Y el hombre les dijo que no había ningún inconveniente y que la llave de la puerta principal estaba en la cerradura. Ellos trataron y trataron de que la llave abriera la puerta, y por más que lo intentaron, no lograron hacer funcionar la llave. Entonces el hombre de la limpieza se les acercó y les dijo: "Oh, lo siento muchísimo. La puerta está un poco remordida, pero no está con llave. Solo tienen que empujar la puerta." Este simpático episodio me sirve para la siguiente analogía. Si usted quiere ser salvo, la puerta está sin llave. No trate de abrir con sus propias fuerzas lo que Dios ya ha abierto. Acérquese a Dios tal y como usted es, para que Él haga en usted lo que debe ser. Si aún no es salvo, deténgase este mismo